El quinto texto hace referencia al tema de la voluntad, del bien y del mal. Es un texto de Platón en la República con una traducción. Nadie es justo por voluntad, sino porque no tiene el poder de cometer injusticias. Esto lo percibiremos mejor si nos imaginamos las cosas del siguiente modo. Demos tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que cada uno de ellos quiere y a continuación sigámoslo para observar hasta dónde lo lleva a cada uno el deseo. Entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, siguiendo sus propios intereses, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que la fuerza de la ley obliga a seguir el camino del respeto por igualdad. Hasta aquí entonces nosotros tenemos una primera sentencia que tiene que ver con el tema de la voluntad y la relación con la justicia y la injusticia, y eso lo desarrolla por medio de un ejemplo en este primer párrafo. Entonces aquí podemos nosotros tomar nota en torno a la voluntad, y la voluntad la explican por medio de un ejemplo en el cual establecer relaciones con lo justo e injusto. En el segundo párrafo, el poder del que hablo sería efectivo al máximo si aquellos hombres adquirieran una fuerza tal como la que dice que cierta vez tuvo Giges, el antepasado de Lidio. Giges era un pastor que servía al entonces rey de Lidia. Un día sobrevino una gran tormenta y un terremoto que rasgó la tierra y produjo un abismo en el lugar en que Giges llevaba el ganado a pastorear. Asombrado al ver esto, descendió al abismo y halló, entre otras maravillas que narran los mitos, un caballo de bronce, hueco y con ventanillas, a través de las cuales divisó adentro un cadáver de tamaño más grande que el de un hombre, según parecía, y que no tenía nada excepto un anillo de oro en la mano. Giges le quitó el anillo y salió del abismo. Ahora bien, los pastores hacían su reunión habitual para dar al rey el informe mensual concerniente a la hacienda cuando llegó Giges llevando el anillo. Tras sentarse entre los demás, casualmente volvió el engaste del anillo hacia su interior de su mano. Al suceder esto, se tornó invisible para los que estaban sentados allí, quienes se pusieron a hablar de él como si se hubiera ido. Giges se asombró y luego, examinando el anillo, dio vuelta al engaste hacia afuera y tornó a hacerse visible. Al advertirlo, experimentó con el anillo para ver si tenía tal propiedad y comprobó que así era. Cuando giraba el engaste hacia adentro, su dueño se hacía invisible, y cuando lo giraba hacia afuera, se hacía visible. En cuanto se hubo cerciorado de ello, maquinó el modo de formar parte de los que fueron a la residencia del rey como informantes, y una vez allí, sedujo a la reina y con ayuda de ella mató al rey y se apoderó del rey. En este segundo párrafo, más extenso que los demás, tenemos entonces un relato en el cual se amplía la información en torno a la voluntad y aquello que es justo e injusto. Por consiguiente, si hubiesen dos anillos como el de Giges y se diera uno a un hombre justo y otro a un injusto, ninguno perseveraría en la justicia ni soportaría abstenerse de bienes ajenos, cuando podría tanto apoderarse impunemente de lo que quisiera del mercado como al entrar en las casas, acostarse con la mujer que prefiriera y tanto matar a unos como librar de las cadenas a los otros según su voluntad, y hacer todo como si fuera igual a un Dios entre los hombres. Fíjense que en este párrafo también se menciona la característica de la voluntad. En esto, el hombre justo no haría nada diferente del injusto, sino que ambos marcharían por el mismo camino. E incluso se diría que esto es una importante prueba de que nadie es justo si no es forzado a hacerlo, por no considerarse la justicia como un bien individual, ya que allí donde cada uno se cree capaz de cometer injusticias, las comete. Fijémonos que aquí también en esta parte está, digamos que lo más importante del texto. En efecto,
Todo hombre piensa que la injusticia le brinda las ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Para este tipo de textos que son de tipo argumentativo, en este caso habría que mirar y prestarle mucha atención a la manera como inicia, ¿sí? Fíjense que de entrada encontramos un planteamiento, ¿sí?, que es importante, y al final del texto también tenemos ideas que son principales. En este caso siempre hay que prestarle mucha atención a la manera como se plantea, cómo inicia y cómo finaliza el texto. Miremos las preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones contradice las ideas que presenta el autor? Acuérdense que la afirmación del autor tiene que ver en torno a la voluntad. La justicia e injusticia está mediada por la primera, es decir, por la voluntad, ¿sí? Y siempre van por el mismo camino porque no es algo que se imponga intrínsecamente, sino que es impuesto por agentes externos. A. Algunas personas actúan justamente a pesar de poder actuar de manera injusta. La injusticia, contrariamente a la justicia, es natural en el ser humano. Actuar con justicia brinda menos ventajas que hacerlo con injusticia. Y la injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. Si nos vamos a detener, entonces en este caso habrá que mirar cuál de ellas va en contra de lo que plantea el autor. Y entonces en este caso la respuesta sería la D. La injusticia, contrariamente a la justicia, se comete voluntariamente. No, recuerden que la voluntad media lo que es justo y lo que es injusto. Entonces por eso señalaríamos que la respuesta vendría a ser la D. La número 25. De los siguientes enunciados, ¿cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia le rinde más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta teoría. Entonces aquí en este caso tendríamos cuatro opciones. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la injusticia. La justicia, al igual que la injusticia, brinda pocas ventajas individuales. La injusticia, a diferencia de la justicia, brinda pocas ventajas individuales, y la justicia no brinda ninguna de las ventajas individuales que la injusticia brinda. Recordemos siempre analizar el propósito de la pregunta. ¿Cuál presenta un supuesto subyacente a la afirmación? Todo hombre piensa que la injusticia le rinde más ventajas individuales que la justicia, y está en lo cierto si habla de acuerdo con esta. Vamos entonces a ver que en este caso la injusticia rinde más ventajas individuales que la justicia, y vamos a mirar entonces la respuesta vendría a ser la B, en tanto que si ustedes se fijan, cuando una persona es justa, pues puede encontrar poca retribución a nivel individual, en tanto que si es injusto, ya los beneficios van a ser mayores en tanto a lo económico, en cuanto también a cierto hedonismo, al placer que puede encontrar en dichos beneficios. Entonces aquí la respuesta vendría a ser la B. La número 26. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones constituye una razón a favor de la tesis principal del texto anterior? A saber, que cuando alguien actúa injustamente, lo hace por obligación y no voluntariamente. Fíjense entonces que aquí nos dan el punto de vista. La gente se ve obligada a actuar justamente. No es un argumento que valide la tesis anterior, porque de hecho de todas maneras dejaría por fuera el aspecto de la voluntad. B. Solo la igualdad garantiza el respeto por la ley.
Fijémonos que aunque estemos en igualdad de condiciones, eso no asegura que se dé un respeto por la ley. C. La injusticia brinda las mismas ventajas individuales que la justicia, ¿no? Recuerden que en el anterior punto, veíamos que la justicia, a comparación de la injusticia, brinda menos ventajas. Y D. Siempre que una persona cuente con la libertad para cometer injusticias, lo hará. Y aquí, en este caso, la respuesta sería la D. ¿Por qué? Porque es la libertad y la voluntad la que entraría a decidir si se toma el camino de lo justo o de lo injusto. La número 27. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza adecuadamente las ideas contenidas en el primer párrafo? El que alguien sea justo es un deber que se deriva de la conciencia moral que tienen todos los hombres. B. El que alguien sea justo resulta de una imposición, pues toda persona sin las restricciones y exigencias de la ley buscará satisfacer sus deseos. Fijémonos que en este caso la B es una de las opciones que mejor engloba y sintetiza lo planteado por el autor en el primer párrafo. Recuerden que en este caso es la voluntad que entra a mediar entre lo que es justo e injusto. Entonces aquí el que es justo lo hace por imposición, en este caso de la ley, ¿sí? Y sin esas restricciones, pues sencillamente cae en la búsqueda del deseo. La número 28. Dada la estructura del texto anterior, ¿qué propósito general tiene el autor al introducir el relato sobre el anillo de Giges y cómo lo alcanza? A. Promover en la audiencia la idea de que es más ventajoso seguir el camino de la injusticia. El caso de Giges muestra cómo obtuvo beneficios gracias al comportamiento injusto que le posibilitó el anillo. No podemos considerar en este caso la idea que Platón sugiera regirse por el camino de la injusticia. B. Convencer a la audiencia. Recuerden que hablamos de un texto argumentativo y por lo tanto su propósito viene a ser el convencer o persuadir al interlocutor. Y aquí tenemos la palabra, convencer. Convencer a la audiencia de que todo hombre cometerá injusticias cuando tenga la oportunidad. Así lo hizo Giges una vez descubrió el poder que le otorgaba el anillo. Es una buena opción. Vamos a mirar las otras. C. Reforzará en la audiencia la idea de que todos cometemos injusticias. El caso de Giges ilustra cómo las personas aparentemente justas en realidad cometen grandes injusticias. Pero de todas maneras, aquí tomo un caso particular que no necesariamente se remite a la época actual, nosotros como interlocutores. De persuadir a la audiencia de que actuar justamente requiere mucha fuerza de voluntad. En el caso de Giges, la tentación derivada del poder del anillo doblegó su voluntad. Esta también es una idea, pero es una idea particular del texto. Hay otra que la engloba mucho más y es la B. En este caso es un texto argumentativo, convence a la audiencia de que todos nosotros podemos cometer injusticias si se nos da la oportunidad y que es un asunto que también depende de la voluntad que se tenga y siempre buscaremos el beneficio personal.